Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Brenda Kessler desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Panorámico, un programa transmitido por el Canal 7. El día de hoy tenemos preparados para ustedes un programa en donde estaremos hablando acerca de dos tipos de investigaciones de mercado y para ello contamos con la presencia de Marta Arévalo, profesora de la Escuela de Negocios de aquí del TEC de Monterrey. Bienvenida Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Brenda. Platícanos, Marta, ¿qué es una investigación de mercado cuantitativa? Mira, la investigación de mercados en sí es una herramienta que utilizamos mucho en mercadotecnia para obtener la información de nuestro mercado meta, de aquellas personas, nuestros consumidores, que nos ayuda a que las empresas puedan generar estrategias que sean exitosas y lo vemos reflejado en sí en el producto o servicio que nos ofrecen. El enfoque cuantitativo es que nosotros, ahora sí que redondeando el término, asignamos números, cuantificamos atributos, experiencias, la actitud que tienen nuestros consumidores hacia una marca, un servicio o producto. Es decir, la información que yo voy a obtener a través de esta investigación es un valor numérico, un porcentaje preciso, objetivo. Así es, normalmente nos hermanamos con la investigación cualitativa, que creo que vas a tocar en un momento, donde obtenemos los atributos. Nosotros en la parte cuantitativa le asignamos ese valor, ese porcentaje a ese atributo. ¿Cómo surge este tipo de estudios? ¿Cómo y cuándo más o menos? La investigación de mercados. La investigación de mercado. Híjole, yo creo que es una disciplina dentro de lo que cabe relativamente joven, así como tal como investigación de mercados, y surge mucho de la necesidad en cuanto empieza a surgir mucha competencia en el mercado, más empresas que te están ofreciendo un mismo producto con diferentes variables, es cuando se tienen que poner las pilas para identificar cuál es el factor diferenciador que hacen que tu producto sea seleccionado por el mercado en particular. Entonces, es la manera en la que surge, es un mercado de competencia libre, entonces, ¿cómo hago yo para tener una estrategia que haga que sea atractivo mi producto? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que realizar a la hora de hacer este tipo de investigación? Es decir, vamos a generar una muestra, vamos a aplicar la encuesta o el tipo de, el método que utilicemos en esta investigación. ¿Cuáles serían los pasos a llevar a cabo? El primero es identificar que verdaderamente necesitas una investigación de mercados, porque muchas veces confunden las empresas lo que están generando internamente con algo externo. Entonces tú les tienes que ayudar a que de verdad te des cuenta, oye, sí es un tema que se cubre con una investigación de mercados. Entonces lo primero es identificar esa necesidad de información. Eso lo traducimos nosotros en términos de objetivos de investigación de mercados. Y después vamos a ver, oye, cuál es de la investigación de mercados se va a adaptar mejor. ¿Es un enfoque quali o es un enfoque cuantitativo? Porque ahí las dos metodologías tienen diferencias. Una vez que decidimos cuál de esos dos diseños, entonces pasamos a la parte de la elaboración de la herramienta que nos va a funcionar. En el caso de los estudios cualitativos es una guía de tópicos, en el caso de nuestros estudios cuantitativos el más popular es un cuestionario, una encuesta que nos aplican, ¿no? Y además tenemos que decidir si va a ser telefónica, en línea, si va a ser por internet, perdón, en línea, si va a ser por correo, si es cara a cara, dónde lo vamos a aplicar, en qué fecha lo vamos a aplicar y la parte de la muestra, ¿a quién? ¿Cuál es esa persona indicada de contestarnos esas preguntas? Porque dependiendo de ese perfil es como preguntamos. ¿Y cómo se obtiene esa muestra? ¿Cómo decido a quién le voy a aplicar esa encuesta? Tenemos dos caminos. Tenemos una parte que es la parte estadística que llamamos los métodos probabilísticos, donde utilizamos fórmulas, y tenemos la parte no probabilística, donde nosotros normalmente nos manejamos, que tenemos ahí también para elegir a 4 diferentes, que nos va a dar dependiendo del perfil del mercado. Aquí tenemos mucho en cuenta cuál es el perfil del mercado que queremos alcanzar. Perfecto. Ahora, platicábamos fuera del aire acerca de una herramienta con la que tú estás muy familiarizada. ¿Cómo se llama esa herramienta? Es el SPSS, Statistical Package for Social Sciences, y nos ayuda a traducir el cuestionario en variables que después nos permite analizarlo. De ahí es donde surgen las famosas gráficas que después manejamos e interpretamos. Veamos cómo funciona esta herramienta. Si lo vemos a simple vista, nos damos cuenta de que SPSS se parece a la aplicación Excel de Microsoft, pero la que conocemos en Excel como columnas, aquí lo conocemos como variables.
Y las variables son las preguntas que tenemos en el cuestionario. Los que son los renglones en Excel, aquí lo conocemos como casos, y los casos son el número de encuesta que estamos aplicando. De tal forma que yo puedo ver al final todos mis datos capturados y me va a ayudar en mi análisis estadístico de la información que voy a presentar. Yo aquí tengo un ejemplo simple, es un cuestionario de un estudio brevecito para la biblioteca, y algo que me gusta enfatizar siempre al momento de que yo voy a codificar esta encuesta, es decir, la voy a traducir en términos numéricos, es que debo tomar en cuenta muy claramente cuáles son las instrucciones de cada pregunta. Por ejemplo, en mi cuestionario me doy cuenta que el primer dato que tengo es el folio. Eso significa que debe ser la primera variable que debo dar de alta. Si se fijan, tengo dos pestañas en SPSS, me muevo a lo que son la vista de variables e introduzco el dato del nombre. El folio, ¿qué tipo de variable es numérico, la anchura de mis datos, el número de decimales, al ser un folio no requiero, por lo tanto sería 0. La etiqueta es aquella leyenda que voy a poner como punto de referencia, es decir, folio del cuestionario. Si tiene códigos, en este caso no tiene ninguno, ahorita vamos a ver qué sucede con una variable que sí tiene códigos, y el resto lo manejamos en cuestión de formato. El concepto de un valor perdido es un poquito complejo y no tenemos tiempo para explicarlo. La alineación que queremos cómo aparezca, hacia la derecha, hacia la izquierda o centrado, y el tipo de escala que es el folio. En este caso el folio sabemos que es una escala de tipo nominal de acuerdo a la estadística, y seleccionamos ese tipo de escala. La segunda pregunta, que sí tiene códigos, o la primera pregunta es ¿con qué frecuencia utiliza la biblioteca? Y la respuesta debe ser solamente una. Entonces esto hace que mis códigos sean 1 para la persona que me dice que va menos de una vez a la semana, 2 cuando van una vez a la semana, 3 dos veces o más a la semana, y 3 veces o más sería mi código 4. Eso se traduce en SPSS de la siguiente manera. P1 es numérica, 0 decimales. Normalmente damos la etiqueta en la pregunta del cuestionario. Y aquí sí tengo códigos, y los códigos los damos de alta así. 1, lo agregamos, decimos OK, y así sucesivamente. Al final de hacer la base de datos vamos viendo que cambian los nombres de ser variables al nombre que yo le estoy dando de alta en la vista de variables, y entonces empiezo a capturar datos de tal forma que yo puedo verla al final así. Si se fijan, ya no tengo cuestionarios, sino que ahora tengo muchos números. Si me interesa ver qué significan esos números, puedo habilitar una etiqueta, y aquí se ve la traducción de valores que yo le di a mis códigos, y esto me va a ayudar para analizar. Por lo menos, por ejemplo, si yo quiero ver con qué frecuencia asisten, tengo un análisis descriptivo de frecuencias, paso la variable que yo quiero de este lado, le digo OK, y me va a arrojar el siguiente resultado, de tal forma que yo aquí puedo ver cómo se distribuyen los valores. Lo que sigue después es llevarme esta información a algún graficador, ya sea Excel o alguno un poquito más elaborado de diseño, hacer mi reporte y entregar resultados. Los principales problemas a los que se enfrenta la investigación cuantitativa pueden partir desde el planteamiento del problema. ¿Por qué desde ahí? Porque es desde este momento en el que el investigador debe tener perfectamente claro cuáles van a ser tanto su variable dependiente como las variables independientes. De no tener bien delimitado este aspecto, la hipótesis no podrá comprobarse o disprobarse de manera adecuada. La interpretación de los datos cuantitativos se da con base en la asociación y la correlación de variables. La asociación es la relación que existe entre una variable y otra, es decir, entre la variable dependiente, las independientes o entre dos variables independientes. La correlación es el nivel o la frecuencia con la que dos variables se pueden asociar dentro de una relación hipotética. Bueno, ya vimos cómo funciona esta herramienta y nos tenemos que ir a un corte, pero no le cambie porque más adelante estaremos con María Guadalupe Certucha, que nos estará platicando acerca de las investigaciones cualitativas.